le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista de filosofía, el señor Ignacio Arias, que ya volvió de su excursión a los Indios Ranqueles, a donde fue. Es un libro de Joaquín Lobancilla. ¿Encontraste la iluminación? Claro, pero bueno, queríamos saludarlo, decirle buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, pero corrijo, no me fui de ninguna excursión, estuve trabajando. Bueno, a ver, yo vi foto ahí en el medio de una laguna, no sé qué cosa, ¿viste? Mire, si usted trabaja con una sonrisa, no es trabajo. Claro, esa boludez de... ¿cómo es que dicen que...? Pero para estoy fuera del horario de trabajo ahora. Claro, buscá un trabajo que disfrutes y nunca trabajarás el resto de tu vida, esa boludez. ¿Usted de esos? No, estuve trabajando duro. Y de hecho, el tema que traigo hoy sale de esa incursión en Mendoza. Estuvo en Mendoza. No me diga que se le murió uno de los que llevó de excursión. Casi, boludo. Casi. Hay que cuidar a la gente, si usted es responsable. Estaba de responsable, sí, pero era un viaje de jubilados, entonces una de las inquietudes que... Perdón, ¿docentes jubilados? Docentes jubilados. Son los peores. Te deben de querer enseñar cómo hacer todo, seguro, debe ser terrible. No sé, que son súper buenos, la verdad que la pasé genial. Está muy bien. Pero uno de los temas, o sea, traía la propuesta de hoy, sale a propósito del viaje, y el de la próxima semana sale a propósito de eso que insinuó Pablo de la iluminación. Ok. Porque, pero bueno, eso lo hablamos después, faltan 2 semanas para eso. Pero tiene que ver con la montaña, justamente. Porque estuve en Mendoza, entonces está muy bien. Una reflexión que surgió ahí. Pero bueno, la primera, secreto en la montaña, sí. Secreto en la montaña no, pero la inmensidad de la montaña. ¿No? La inmensidad montañés. Por favor. Sí. No, está bien. Los anteojos que pegó. Bueno, una de las cosas que me contaban. Acabo de ver, perdón, no había visto su imagen con los anteojos, perdón. Y porque como en realidad esto... Mirá, primero que todo voy a empezar diciendo porque hay gente que va a otras personas que no son las habituales que están escuchando. Sí. Vamos a matarle las expectativas. De hecho, vamos a hacer el duelo de sus expectativas, ¿no? Sí, me encanta. Vamos a hablar del duelo. Y porque en realidad en la columna de filosofía nosotros tenemos la prerrogativa de hablar de cualquier cosa. O sea, no vamos a hacer... Porque una persona me decía, vamos a hablar del duelo, ¿no? Presento el tema, vamos a hablar del duelo. Pero no voy a hacer psicología del duelo. O sea, y los filósofos en realidad lo que hacemos es la presentación de un campo problemático. O sea, un poco una insinuación de cómo podríamos abordarlo y fue. Digo, se lavan la mano. Se crea que vamos a... Obvio. Boludeamos un poco. O sea, fallamos un poco. Lo que hacemos en una mesa de café. Bueno, pensar y hacerse preguntas. Está bien. Jubilados, hacerse preguntas y no dar ninguna respuesta. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Las jubiladas, las personas mayores estaban como, me presentaban sus contextos, ¿no? Y muchas personas, bueno, por su edad, estaban transitando pérdidas, ¿no? Los últimos años de su vida, Entonces el tema del duelo fue lo que estuvimos hablando bastante en este viaje. Sí. O sea, me decía, ¿no? Perdí a mi marido hace 2 años o 6 meses. Claro, porque pareciera que está relacionado mucho con la muerte. Sin embargo, la verdad que no es tan así, ¿no? Porque el duelo en general es la tramitación de una pérdida. Ok. ¿Se cayó? ¿Se cayó, Nacho? No, está generando expectativa. Suspenso. Claro, obvio. Sí, me parece que se estaba andando medio mal la conexión, digámoslo. Nacho. Sobre algo, ¿no? Espera que vuelva, espera. Entonces, en realidad lo que importa, me parece que en términos más abstractos, es decir, que el duelo, me reitero, tiene que ver con la tramitación de la pérdida de un objeto, ¿no? Sí. En este caso puede ser la muerte de un familiar. Sí. ¿Qué pasó? No, tenemos un delay tremendo, me parece. Vas y venís. Vas y venís constantemente, sí. Vamos a llamar por teléfono directamente, rápido, porque no está saliendo muy bien que digamos. Así que bueno, en instantes ya vamos a hacer por teléfono. ¿Lo tenés ahí? ¿Contacto? Te lo paso, rápido. Pero bueno, ahí estamos hablando sobre el duelo aquí en FM 106.9 desde el aspecto filosófico, digamos. Claro, sí. Porque Nacho anduvo ahí hablando con muchos adultos mayores que están transitando como un momento en el que viven mucho. Igual, a ver, digamos,
Yo ya pasé varios duelos y tengo 36, duelos de muerte. Claro, bueno, pero una cosa es capaz de duelar su vida laboral. Claro, que exacto. Que hace a tu identidad también muy fuerte. También puede ser. Ahora le podemos preguntar a Nacho. Estamos capaz spoileando la columna más. Sí, todo puede ser, pero no importa. ¿Ahí ya está el aire? Sí, perfecto. Volvemos, perdón, vamos a tener que salir por acá. Hola. Dale, y yo que me había arreglado todo facha al pedo. Sí, pero duelalo. Claro, hacé el duelo de eso también porque se te veía frisado directamente. Ah, sí. Bueno, no, creí que entonces lo de la vizcacha fue un accidente. No es que cerró así. Ya venía medio mal todo. Sí, se pudrió todo un poco. Siempre termina así esas charlas. Por eso nunca las hacemos. Porque el Ivo se calienta, se pelea con el que traigo yo. Bueno, recupero entonces, no sé dónde nos quedamos. O sea, en términos, yo le di mucha vuelta para hacer la presentación, pero lo que digo es que tendemos a definir que el duelo está asociado siempre a la muerte, cuando en realidad lo que duelamos es un objeto que es un objeto de amor, un objeto de deseo para nosotros, que no siempre tiene que ver con la pérdida de un familiar, decía, sino que es un objeto que tiene una carga emotiva importante. Claro. Como decía Lacan en algún lugar, total no importa, pero lo puedo citar porque digo cualquier cosa, tiene miles de libros, duelamos las cosas que son trascendentales, las cosas que son realmente significativas para nosotros. A ver, si me estoy morfando un alfajor y ya me lo comí, no voy a hacer un duelo de eso, claro. Pero sí puede ser que haga un duelo sobre una relación, sobre un trabajo, sobre un proyecto que haya tenido incluso, ¿no? Que esto quizás es un poco más abstracto, pero por ejemplo, la idealización del recorrido formativo de uno, ¿no? Digo, yo me hubiera querido recibir a tal época, ¿no? En tantos años y, bueno, estás haciendo el duelo permanente porque nunca terminaste, ¿no? Digo, el objeto puede ser diferente. Claro. ¿Entiendes acá? Sí. Bueno, sí. No, porque ¿viste? Siempre está asociado como a la muerte. A la muerte, claro. Sí. Una de las definiciones, vamos a ir tocando algunas cuestiones de psicoanálisis, obviamente, o de psicología, pero no, voy a tratar de evitarlo porque... Para eso está Pablo, sí. Para eso está Pablo, sí. Para eso me genera algún rechazo. Pero hay una categoría filosófica... Bueno, hay una categoría filosófica que se usa bastante para tratar la cuestión del duelo, que es la categoría del objeto fantasmático, o la idea de fantasma, ¿no? Okay. Porque ¿la conocen? ¿La escucharon? Me suena muy lacaniano. Bueno, es medio lacaniano, pero la idea que usa, tiene una figura diferente y es más, está presente en la obra de Derrida, ¿no? Derrida dice que en realidad el fantasma se presenta justamente como una entidad que es un ni, ¿no? O sea, no está ni vivo ni muerto, se presenta en el mundo de los vivos y está ahí entre los muertos también. Y un poco es lo que sucede con el objeto sobre el cual estamos estableciendo un duelo, porque el recuerdo o la figura, digamos, lo que genera, digamos, el tránsito del duelo, ahora lo vamos a ir viendo, es la permanencia del objeto que se ha perdido, ¿no? Está todo el tiempo como dando vueltas, insiste, ¿no? Siempre lo recordamos. Es como que te corten un brazo. Claro. Bueno, pero por eso, entonces digo, y la forma de presentarse el fantasma es justamente, dice Derrida, es la seria. Aparece de repente, ¿no? Te está acechando. Y de repente vos estás bien y de repente te viene el bajón de la melancolía y estás como un poco como anclado en ese pasado, ¿no? Entonces, digo, es esta cosa de, bueno, el objeto se ha perdido, ¿no? Se ha perdido el objeto, yo tengo que hacer el duelo de eso, pero no termino como de largarlo, ¿no? Se ha perdido, pero al mismo tiempo permanece en mí, generando un montón de efectos y consecuencias, ¿no? Y esa es la idea de como filosóficamente que se trata del fantasma. En términos más de psicología, si querés, ¿no? Y Pablo en todo caso me corregirá, lo que sucede en realidad con ese objeto sobre el cual tenemos que establecer un duelo, es que lo que termina teniendo como mucha carga pulsional, emocional, ¿no? Sí. Y eso es justamente lo que nosotros deberíamos estar estableciendo en un duelo, es el proceso de tramitación, es liberarlo de esa carga pulsional para que deje de ser un recuerdo como medio patológico y se termina estableciendo como un recuerdo. Claro. ¿Vamos hasta acá? Claro, no se dice como, che, ya hice el duelo de tal cosa, es como que ya lo liberé, ya lo solté, no se dice así. Sí, es una forma de decirlo. Yo creo que hay mucha vulgata en esto, ¿no? De hecho, los mismos psicólogos, ¿no? Los mismos psicólogos se tiran toda una zaraza. Sí, Pablo sí tiene que ver. Sí, yo. Y bueno, van a vivir de eso, ¿no? Obvio, bien. Igual también depende de la postura. Hoy día hay otras posturas más de la mano de... ya empieza con la boludez. Con la boludez, él quiere ir en contra de Lacan y de Freud. Obvio, sí. Siempre las posturas más narratistas, ahora no me acuerdo el nombre. Esta cosa nueva de hippie, de psicólogos hippies. Quiere establecer una nueva corriente. Claro, el nombre de un autor particular, ahora no me lo acuerdo, lo voy a buscar después. Pero que habla más del duelo en una cuestión más
de que no estás todo el tiempo duelando, no es por etapas, sino que son como flashes. Estás duelando por un momento, por 10 minutos, capaz, y después volvés a tu vida habitual. Como que no hay una cosa así de duelo 8 días, 43 horas, 57 minutos, y después lo atravesé. Sino que es más unir y venir. Esa idea, a mí por eso, a mí me copa mucho la idea de realidad del fantasma, porque es justamente eso, como que se corre un poco del lugar de las etapas, ¿no? Que son medias como de claustros, ¿no? Vos vas atravesando etapas y llegas a la aceptación y está todo bien y empieza la felicidad o la aceptación, sino que esto, que vas a tener que aprender a convivir con eso, ¿no? De hecho, Zizek lo hablaba en algún momento durante la pandemia, él quiso hacer una analogía con las 5 etapas del duelo, ahora lo vamos a hablar, y decía, bueno, estamos haciendo las etapas del duelo de la normalidad pasada, y en la aceptación lo que tenemos que aceptar es que vamos a estar todo el tiempo con esta cosa de que salimos, dejamos al barbijo y volvemos, ¿no? O sea, nos está como acechando todo el tiempo, ¿no? Va y viene, como decías vos, ¿no? Claro. Sí, bueno, sería un ejemplo mío fuerte, ¿no? Pero un poco iría por ahí. Entonces, en esta cuestión parecería, ¿no? Siguiendo esta cuestión del Ivo de hacer el duelo, ¿no? Y donde parecería que la vía de la cura sería constituirlo como un recuerdo, ¿no? Es decir, que esa tensión pulsional del recuerdo que tenemos ahí como que insiste, y es melancolía, y es depresión, deje de tener esa carga y se convierta en un recuerdo más estable y uno aprenda a convivir con eso, y ahí retomo al Ivo que decía haber hecho el duelo. También corre como, hay un peligro en eso, ¿no? Que el otro día me lo mencionaba una señora que decía, bueno, también lo que yo temo, ¿no? Temo es olvidar, ¿no? O sea, temo que en el momento en que dejo de sentir esta intensidad del duelo que no se termina, del duelo imposible, yo llego a la vía de la normalidad por constituirlo como un recuerdo, pero al mismo tiempo ya empieza a brillar el olvido, ¿no? Porque cuando nosotros establecemos la figura como un recuerdo objetivo, al mismo tiempo se puede diluir en el pasado, ¿viste? O sea, se pierde en el presente, recuerdos. Ya no está tan en el presente. Claro, ya, entonces, claro, exacto. Entonces pareciera, ¿no? Uno de repente se podría encontrar, y esto lo tengo de algunos recuerdos de personas que hacen análisis, ¿no? Y me contaban que las personas son las que insisten justamente en no terminar los duelos porque lo quieren tener presente todo el tiempo, ¿no? Justamente para evitar esta situación de volverlo un recuerdo y que empieza a tramitar la otra fase que es olvidarlo. ¿No? Que es heavy, ¿no? Porque sí, bueno, entonces que no te vas a curar nunca, ¿no? Parecería. Bueno, esa es una presentación como general. Entonces, volviendo al centro, tenemos el duelo, ¿no? Que decíamos que era la tramitación de una pérdida, y algunas teorías dicen que tenemos como dos extremos que son como los peligros que puede tener la persona que está tramitando el duelo, ¿no? Que son, por una parte, la melancolía, ¿no? Que sería, que si querés, la parte más asociada a la locura. Por decir, voy a ser muy vulgata esto, ¿no? No me corrijan los psicólogos, ni acá el estudiante. Bueno, si no te corrige el estudiante de últimos años de psicología, no te va a corregir nadie, Nacho, tranquilo. Claro, que no corrija a nadie, lo tenemos todo permitido. Ahora, por una parte, la melancolía, que es el sujeto que en realidad se niega a hacer el duelo y digamos, a través de la negación, decide permanecer, en el confort de estar todo el tiempo viviendo esa realidad como si nunca hubiera sucedido, ¿no? El melancólico capaz que está pensando que en cualquier momento aparece o que nunca lo perdió, ¿no? Vive en ese pasado en el que el objeto de pérdida todavía estaba, ¿no? Vive anclado en eso, ¿no? Por ejemplo, decir, qué sé yo, en una etapa de una relación que ya se terminó, pero dice, me acuerdo de ese tiempo que era tan bueno, ¿no? Y nunca termina de duelarlo, y lo mismo, bueno, con la pérdida de un familiar, ¿no? Ese sería más el lado más psicótico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado, del lado de lo más neurótico, del lado sería lo más normal, no es normal tampoco, es el lado de la depresión, ¿no? Tenemos por una parte la negación y por otro lado la depresión, donde tenemos el sujeto que está enojado, ¿no? Hoy lo hablaba porque decía, uno asocia que la depresión es estar triste. Sí. Y la depresión no es estar triste en realidad. La depresión es estar turbado y enojado por lo que le toca vivir, ¿no? Tiene una manifestación de tristeza, pero es diferente, y en realidad lo que le sucede al sujeto que está enojado porque le tocó, porque me pasó esto, y está enojado con el mundo y por eso quizás inacciona con el mundo y está deprimido, ¿no? Pero es porque tiene bronca por lo que le pasó y está como eso, ¿por qué me ha tocado este destino? ¿Me explico? Claro, ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, en el medio de esos dos polos, o sea, lo que, digamos, ¿qué hacemos con todo esto, no? ¿Cómo transitamos el duelo? Bueno, es quizás un poco del sentido común, que es transitar la vía del dolor, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros, digamos, en la sociedad occidental pasan como dos cosas acá que tienen que ver más con cuestiones sociológicas. No estamos muy acostumbrados a vivir como en el dolor, ¿no? Porque estamos todo el tiempo esquivándolo, porque no nos cabe, porque no es una cultura en la que uno presuma que pueda aprender de ese dolor. Primero porque el dolor exige aparte tener paciencia, ¿no? Uno cuando está tramitando un duelo capaz que tiene que suceder. Vieron que, no sé si, bueno, ustedes sí, Pablito ha tenido una pérdida, y hoy lo pensaba, ¿no? Cuando se te muere un familiar, tu laburo te da 2 días, o 3 días por duelo, no sé cuánto te da, ¿no? Sí, es tremendo. Y digo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo yo no transito esto, no? No tramito mi dolor en 3 días. ¿Por qué me das 3 días? Bueno, cada uno lo tramita diferente. En mi caso, por ejemplo, la última pérdida, así, cuando murió mi madre, murió un viernes y el lunes estaba trabajando ya. Fue como que, bueno, hay que seguir adelante. Y yo soy así. Sí. Yo transito así los duelos. Como, para adelante, vamos. Claro. Bueno, yo lo que pasa, viste, en el escepticismo, esto cuando estamos reunidos y nos miramos, viste, y a ver, el diálogo filosófico exige como mucho tiempo, ¿no? Que no lo tenemos en la radio. Obvio. Estamos haciendo apenas una presentación, pero en el que uno capaz que se podría cuestionar, ¿no? Si en ese dale para adelante, quizás no hay, digamos, un arquetipo de negación o alguna forma de un mecanismo de defensa para pasarlo, ¿viste? Obvio, absolutamente. No, porque podría pasar, obviamente no es un juicio de valor. No, es que existe justamente, es como que me toque, mira, hago una banda, unos amigos decían, gano si me muevo, es como que yo si me muevo, las cosas van a salir mejor. Tengo que hacer algo para no... Pero eso también es uno de los mitos alrededor de la jubilación, que tipo, si te jubilás y dejas de hacer cosas, es como que ahí te caes. Bueno, puede ser, claro, exactamente. Un mito alrededor de la Pero actividad. Bueno, es como que después lloro, ahora no. Sí, claro. Es eso. Bueno, por eso, pero está bien entonces, esto que decís vos, esto que cada cual lo vive de una forma diferente. Obvio. Está bueno, pero quizás lo que demuestra en esta porque aparte vamos haciendo duelos todo el tiempo, ¿no? Primero, el duelo está como, es inherente a la subjetividad porque nos vamos a morir, se nos van a morir las personas que están alrededor nuestro. Eso si no te morís solo la muerte. Claro. Pero aparte hacemos duelos todo el tiempo, hacemos duelos de laburos, hacemos duelos de etapas de la vida, qué sé yo era joven hace un tiempo atrás, ya estoy haciendo ese duelo, viste, cuando me estoy mirando. Ya lo tendrás que haber hecho, Lo tendría, no, bueno, sí, todavía pero cuando voy al viaje jubilado me hacen creer que todavía no lo tengo que hacer. Claro, entonces, por eso va. Eso por una cuestión de relación entre edades nada más. Claro. Contextual. Voy a hacer viajes jubilados y hago la negación del duelo. Claro, obvio. Me siento joven de nuevo. Bueno, no, pero hablando más en serio, entonces, esta situación de la tramitación del duelo exige un tránsito por la vía del dolor que exige también mucha paciencia y una diferenciación que parece finita, es importante, que es la de la espera, ¿no? La espera y la esperanza, dice. En la esperanza, el sujeto está en realidad otra vez patologizado. ¿Por qué? Porque está esperando que esto se revierta, ¿no? Que la pérdida, en este caso capaz que la muerte, dice, estoy esperando que mi viejo aparezca por la puerta, ¿no? Que esto no haya sucedido nunca, o de repente se frustró una relación y hay un duelo, ¿no? Hay que hacer un duelo vincular. Bueno, ya se va a pasar y se va a resolver, ¿no? Y uno no termina nunca de hacerlo porque está anclado en la esperanza, ¿no? Claro. Que es diferente que estar en la espera. La espera es la espera de haber descendido, como decía un psicoanalista medio ahí, de estos divulgadores, decía, el duelo te exige descender al infierno y ir quizás a lo más bajo de todo para vivenciar con ese dolor y salir diferente de ahí. Y entonces la pregunta es, ¿uno puede dejar los duelos inconclusos? ¿Puede empezarlos? ¿Puede tramitarlos antes de por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Tenés un enfermo terminal, ¿no? Y uno está ya haciendo la tramitación del duelo en vida. Obvio. ¿no? O por ejemplo, o un matrimonio que se está disolviendo y uno está haciendo el duelo de antes, porque te das dando cuenta que esto no va a funcionar, ¿no? Se está rompiendo. Entonces, preguntas que hay ahí dando vueltas es, ¿tiene que haber una pérdida o se puede ir haciendo desde antes el duelo, ¿no? Bueno, cuestiones que, entonces digo, la espera como un elemento importante que es más sociológico y que se incorpora y que nos muestra nuestra dificultad como occidentales de poder relacionarnos con ese duelo, ¿no? Con el duelo de la pérdida. Cosa que no le pasa a los orientales, por ejemplo. Ellos tienen una aceptación diferente de las pérdidas del objeto de deseo porque tienen otro vínculo con el deseo, ¿no? Claro. Entonces, nada, eso es para otro flash, eso, ¿no? Bueno, y después les quería mencionar no es una pavadita, ¿no? Pero en Los Simpsons, vieron que la semana pasada o la anterior estuvimos hablando de Los Simpsons, también ya adelantaban una cuestión acerca de las etapas del duelo.
porque los Simpsons nos adelantan todo, ¿no? Obvio. El día que Homero se come el pez globo, Sí. ¿se acuerdan de ese capítulo? Sí. Hacen una presentación en 2 segundos de cuáles son las etapas del duelo. Sí. Que dicen que, bueno, la primera etapa, para los oyentes que no lo conocieron, nunca lo escucharon, estas son clasificaciones que hay de diferentes tipos, ¿no? Hoy una amiga me decía, son 3 las etapas del duelo, Nacho, no son 5. Bueno, depende de qué libro. Son 5. Los Simpsons dicen que son 5. Los Simpsons dicen exacto, que son 5, claro. chao. Los Simpsons dicen que son 5. La primera etapa, la primera fase sería la negación, donde uno, digamos, la incredulidad, ¿no? La sorpresa de lo que sucedió, niega el asunto y se mantiene en ese rechazo. En todo caso, quiero que ustedes me digan si les pasó así, ¿no? Si creen que es así, ¿no? No. Después, una segunda etapa donde viene el enojo, ¿no? La ira. La segunda etapa es la ira, decía Homero, Okay. y lo amenaza al doctor Hibbert que lo va a cagar a piña, qué sé yo. Donde uno se enoja con, digamos, con su presente, con Dios, se enoja por qué me pasó esto a mí, y bueno, con esas cuestiones. Después viene 2 etapas que están ahí como muy pegaditas, que son el temor y las súplicas, y después finalmente la aceptación. Es un camino largo, ¿no? Obviamente es el camino más largo, que es justamente la recuperación del deseo. Es decir, porque a mí yo pensaba esto, ¿no? Sin fuera de ningún libro, estaba haciendo filosofía, pensando acerca de esto y decía, cuando uno tiene, digamos, el objeto de deseo, que es el que pierde, en definitiva, uno establece como una relación media como imaginativa de eso, ¿no? Hace como una reconstrucción en su cabeza de toda una idealización de ese sujeto de ese objeto. Y el objeto, cuando se pierde, queda como bollando en la cabeza. Eso es lo que te termina acechando como un fantasma. Que queda una representación colgada sin objetividad en el mundo, ¿no? Claro. Es decir, que no tiene como un correlato. Entonces el objeto de deseo desapareció y te queda dando vuelta ahí y dices, bueno, hay que alimentar esta representación. Entonces me parece que ahí viene todo este rollo de aceptar que eso, ¿no? De liberar esa carga, de tramitarlo con eso, de vivir con ese dolor, ¿no? Qué sé yo, hoy en el viaje una señora me decía de que hacía 25 años que había perdido al marido, ¿no? Entonces, estaba anclada hace 25 años en esa cuestión, y entonces ¿cuándo lo iba a liberar, no? Está ahí como en algún momento había que liberar. Claro, a mí una de las pocas veces fui a terapia, la psicóloga me dijo, se ve que ya hiciste el duelo de la muerte de tu padre. Le dije, sí, pasó hace 15 años. Y me dijo, no, pero hay gente no lo hace, me dijo. Esa fue su respuesta. Claro. Bueno, me parece que en realidad lo que sobre todo ofrece el duelo, porque insisto, vamos a tener múltiples duelos, ¿no? Todo el tiempo vamos a tener miles de duelos a lo largo de nuestra vida, es hacer experiencias de aprendizaje sobre esas cuestiones. Claro. Y el otro día, antes de dejarlos, ¿no? Porque esta sería como la presentación del duelo. Sí. Yo tengo amigos, ¿no? Y de hecho, Palito, capaz que no. Ustedes mismos, ¿no? Alguna vez me lo dijeron. No, yo no tengo amigos. Bueno, digo que una de las formas de recoger el guante del duelo es a través del humor también, ¿no? Obvio. Claro. Es hacerlo a través del humor negro, o hacerlo a través de, no sé, de reírse de esa situación. Sí. Constantemente, a mucha gente no le cae bien, pero cuando les digo, mira, yo hago pero chistes... que se jodan, el que tiene una madre muerta somos nosotros. El que es huérfano, el que son bueno, vos no, sí, sos huérfano también. Claro. Así que bueno, los que somos huérfanos somos nosotros, podemos hacer chistes sobre padres muertos. O sea, ustedes se tienen que joder. Exactamente, bánquensela, ríanse. Claro. Bueno, aunque sea incómoda, ríanse de manera incómoda y como si fuésemos un montón de psicóticos. Lo que yo me cuestionaba sobre esa teoría, ¿no? Yo la entiendo y incluso la respeto, porque como ustedes dicen, tenés que cerrar el tuje y yo lo hago porque quiero, ¿no? Exacto. Que es mi derecho, ¿no? Como huérfano. Obvio. Mi sospecha sobre eso siempre es si no se establecen como un mecanismo de defensa que justamente está como estableciendo como eso, un camino paralelo que no permite una tramitación normal. Es que ¿no? todo el tiempo estamos haciendo camino de defensa. La procesión va por dentro. Claro, eso, o a Luján o por dentro va. Bueno, y cerrando esto, pero en realidad después de corolario de esto, yo decía, también te lleva a evaluar la cuestión de lo normal, ¿no? Porque digo, bueno, lo normal es que porque esto los psicoanalistas o las culturas, en la cultura nos han impuesto que esta es la forma normal de tramitarlo, y capaz que lo tenemos que tramitar de otra forma, cagarnos de risa, negarlo, y que cada cual lo haga como quiera, ¿no? Pero hay como una hegemonía psicoanalítica que te dice que la tramitación se hace de esta y cual forma, ¿no? Claro. Como también un escenario que uno lo podría cuestionar.
Claro. Habría que ver cómo tramitaban los duelos hace 300 años antes de psicoanálisis, no sé. Cómo lo hacía la sociedad occidental también, ¿no? Sí, son todas cosas piolas para pensar eso. Comiéndolo al muerto, dice acá. Comiéndolo, hijo de mí. Bueno, eso, un poco de eso, chicos. Bueno, me gusta que nos dio toda la columna para hacer el duelo. Sí. ¿Toda la Exactamente. columna? ¿Sí? ¿Entró? Claro, no digo, para ir haciendo el duelo de que te vas. ¿De qué me voy? No, mentira, no lo vamos a echar, no. Por favor, se entran ahora. Ese es otro tema. No. Aparte, si viene el tema de la iluminación, es claro, como el camino del obvio. héroe de esto. ¿Qué será la Está iluminación? cayendo. Yo, donde laburo, estamos haciendo el alumbrado público. ¿Tiene que ver con eso? No, tiene que ver con esta situación de, decía un filósofo noruego que hizo la filosofía de la montaña, que decía, hizo una filosofía de la montaña. Bueno, hay filosofía de todo. No, decía esta situación de encontrarse ante la inmensidad de la cordillera y pensar ahí la finitud del sujeto. Ok, fumando, es un porro, imagino. Con los viejos. Está muy bien. Nacho Arias, nuestro columnista de filosofía. Después le digo qué nota me saqué en el parcial que tuve la otra vez. Sí. Después le aviso, porque todavía Martín, mi profesor, que fue profesor de él, me enteré otro día, no nos dio la nota todavía. Dijo que iba 2 semanas iba a tener para dar la nota. Sí, es clásico eso. Es clásico. De Martín. Claro, clásico. Así que bueno, ahora tengo que leer para el martes que viene, tengo que leer a Descartes. Una masa. Así que bueno, veremos. Ya estoy en la modernidad. Un embole lo tuyo. Sí, es como, porque esta materia es de primer año y yo la dejé, como no tenía correlativa, la dejé. Todas las semanas cuento esta historia. Claro, la dejé. Es verdad. Y bueno, estoy cuestiones muy elementales, pero bueno, es importante. Por eso llama elementos de la Claro, ese era el chiste. No. Nacho, muchísimas gracias. A ustedes, abrazo. Nos vemos. Ignacio Arias, nuestro columnista de filosofía, acá pegándole psicoanálisis, me gusta.